Hoy en día creo que le hemos puesto más énfasis a la oración. La necesidad nos ha obligado a buscar el rostro de Dios. Soy la pastora Angélica Cruz. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la oración de Habacuc. La palabra de Dios dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Hoy en tiempo, muchas personas, especialmente hermanos de la iglesia, estamos orando, estamos buscando el rostro de Dios, porque el tiempo lo amerita, la necesidad lo amerita, las circunstancias nos obligan, porque tal vez es una actitud que no hemos tenido, pero ahorita como están las circunstancias, bueno, mucha gente lo ha buscado, y qué bueno, es algo que Dios anhela, que su pueblo busque su rostro a través de la oración. Y me llama la atención cuando leí esta lectura, lo que dice Habacuc. Dice: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Nosotros somos la obra de Dios. Él nos creó con sus manos. Somos la obra de sus manos, que nos ha formado y nos ha llamado, nos ha creado para alabanza de su nombre, para alabanza de su gloria. Y Habacuc le pide a Dios que avive su obra. Esa debe ser nuestra petición en estos días. Señor, aviva tu obra. Yo soy tu obra. Avívame en medio de estos tiempos y hazme conocer. También dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Sabemos que no todos estamos bien delante de Dios. Hay mucha gente que por circunstancias, porque ha tenido pruebas, no las ha podido superar, no ha podido sobrellevar lo que le ha sucedido. Bueno, se ha apartado de Dios. Y Dios, de alguna manera, lo ha dejado. Está esperando a que se vuelva. Está esperando a que sea el hijo pródigo. Está esperando a que sea el hijo que cobre el entendimiento y se vuelve a Él. ¿Cuántas personas conoce usted que se han apartado del camino de Dios? ¿Cuántas personas conoce usted que dicen: no, yo ya no quiero nada con Dios? Y tal vez se ha encontrado con alguna que otra persona que le dice: es que, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios me ha hecho esto? No entiendo. ¿Por qué, si Dios es mi Padre, por qué, si es mi Dios, me ha permitido esta circunstancia? Ha permitido que yo pase por esto. No entiendo qué es lo que está pasando. Tal vez hay personas que preguntan: ¿dónde está Dios? ¿No sabe lo que me pasa? O tal vez tiene la impresión de que Dios está agradando en la injusticia que le están haciendo a usted, y que Dios no está haciendo nada. Habacuc le pedía a Dios que aún en medio de su ira se acordara y tuviera misericordia. Él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios. Él estaba viendo todas las injusticias que se estaba cometiendo en el pueblo de Dios. Dice que en el capítulo 1, verso 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia
y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esa era la oración, esas eran las palabras que Habacuc le decía a Dios. Y en estos tiempos es algo parecido. Vemos tanta injusticia, vemos tanta maldad, vemos tanta cosas malas, feas que están sucediendo, y podemos pensar, o tal vez ha habido personas que lo han mencionado, que lo han dicho: ¿dónde está Dios? No, que Dios es amor, ¿por qué permite tanta injusticia? Cuando vemos que se han robado niños, cuando vemos que han secuestrado jovencitas, cuando vemos que han pasado cosas, decimos: ¿dónde está Dios? Y más si son hijos de cristianos. A veces hemos permitido que las circunstancias nos permitan ver un Dios injusto, cuando que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios es vida eterna. Por eso nos ha escogido para darnos vida eterna. Pero si hemos leído la Biblia y hemos visto, y la Biblia nos menciona en varios textos, especialmente en el libro de Jueces, que Israel siempre hacía lo malo delante de Dios. Pero dice que llegaba el momento en cuanto sentían que Dios apretaba su mano sobre ellos, ellos clamaban a Dios y Dios los escuchaba. ¿Cuántas veces Dios puede estar apretando su mano en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra nación, y como ahora en el mundo? Y solamente pensamos, creemos que Dios es injusto, porque vemos a veces hasta niños morir, vemos niños enfermos de gravedad, vemos gente morir, vemos gente que padece de hambre, y pensamos que Dios no está haciendo nada. Pero Dios siempre ha dicho que Él aborrece el pecado. Y si leemos Juan 3:16, la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Si lográramos entender esa palabra, de tal manera amó Dios al mundo, tal vez entenderíamos lo que Dios nos quiere decir. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Eso no lo entendemos. Él ha dado a su Hijo, al único, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso debe estar presente en nuestro corazón, que Dios envió a su Hijo para que creamos en Él y podamos tener vida eterna. Y dice en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo no ha querido creer en Jesús, no ha querido creer en el Hijo de Dios, no ha querido creer en el que Dios ha enviado. Y eso es pecado, de lo cual tenemos que arrepentirnos. Hemos creído en muchas otras cosas.
Hay mucha gente que cree en otro tipo de doctrinas, en otro tipo de ayuda, en otro tipo de cosas que le pueden favorecer o que le pueden llevar a encontrar la alegría, la felicidad, la libertad. La busca de otra manera, ya sea a través de un examen psicológico, es a través de una terapia, a través de hacer ejercicios, hacer meditaciones, no sé, cualquier otro tipo de circunstancia. Buscan la paz y no encuentran realmente la paz que desean. He oído gente que dice, en esta meditación que se está haciendo en tal lugar o a través de tal cosa, he encontrado la paz, he encontrado la libertad y la recomiendo. Lo he visto aún en la televisión que han hecho reportajes de personas que están haciendo cierta actividad y dicen: aquí he encontrado la libertad, aquí he encontrado la paz. Tal vez sea una paz momentánea, tal vez sea una paz que no dure mucho, pero esa paz no es la paz que da Dios, es la paz que da el mundo. Y sí, ciertamente puede traerles libertad, puede traerles momentos felices, pero no va a traer la vida eterna. La paz que Dios envió al mundo se llama Jesús. Jesús es el Dios de paz. Él lo envió, dice, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna, para que el mundo no sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Pero también dice en el verso 18, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claramente no nos dice: el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Qué importante es creer en el Hijo de Dios, creer en lo que Él ha venido a hacer por la humanidad. Les recomiendo, lea Isaías 53, lo medite, lo lea una y otra y otra y otra vez y lo siga meditando hasta que usted logre entender qué es lo que Jesús vino a hacer para usted y que usted pueda cambiar sus pensamientos y que en medio de las circunstancias que usted pueda estar pasando, usted deje de preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Acaso no sabe Dios lo que me pasa? ¿Por qué Dios permite esta injusticia y Dios no hace nada? Usted necesita cambiar su manera de pensar. Usted necesita creer que Dios no envió a su Hijo para condenarle, ni envió a su Hijo para que usted viva oprimido, ni envió a su Hijo para que usted no encuentre paz ni encuentre la salvación. En el libro de Habacuc, en la oración que estamos leyendo de Habacuc, nos dice la palabra de Dios que en el verso 13 del capítulo 3 nos dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Eso es lo que Dios hace. En medio de su ira, Él holla la tierra, con furor trilla las naciones. Cuando el pecado ha aumentado, cuando el pecado, las injusticias, las maldades, las transgresiones, las iniquidades, las blasfemias traspasan la misericordia de Dios, la bondad de Dios,
Dios tiene que actuar. Nosotros, como hijos de Dios, nos consideramos que porque somos hijos de Dios, debemos de ser intocables, que nada nos debe pasar, que nada nos debe tocar, que solamente debemos de vivir el bien, debemos de vivir en paz, en tranquilidad y que todo debe de ir bien. Y no es así, no es así. Si Jesús vino a la tierra como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, vino precisamente para experimentar todo sufrimiento, todo quebranto, todo dolor, toda angustia, todo miedo, todo temor. Él vino para experimentar todo eso y poder entendernos y poder ayudarnos. Habacuc vio que los errores espirituales y morales de Judá iban en aumento y eso lo perturbó en gran manera. Pero sabe una cosa, la reacción de Dios le afectó aún más, ya que Dios le dijo que iba a usar a la malvada nación de Babilonia para castigar a su pueblo. Sí, para castigar a su pueblo. Porque su pueblo había pecado. Su pueblo no andaba en sus mandamientos. Su pueblo no andaba haciendo lo que sus ordenanzas, sus decretos, lo que Él había establecido, los estatutos que Él había dispuesto, no los estaban llevando a cabo. Hoy en día, Jesús solamente dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es lo único que nos pide, guarda mis mandamientos. Pero a veces no queremos guardarlos. Algo tan sencillo y no queremos guardarlos. Aunque el profeta no entendió en la profundidad lo que Dios le había dicho que iba a hacer, él sabía que tenía que depender de la sabiduría, de la justicia y la soberanía de Dios. Por eso, en su oración, él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Con esa oración finaliza Habacuc, con esas palabras. ¿Cómo pueden estar las circunstancias en su hogar, en su vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está todo a su alrededor? Ahorita, con esta circunstancia que estamos viviendo de manera mundial, ¿cómo estamos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Las circunstancias, de alguna manera, van a cambiar, pero también la palabra de Dios, que es eterna, se tiene que cumplir. La palabra de Dios dice que tiene cumplimiento y todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Dice en el libro de Malaquías, que Dios quiere que el corazón de los hijos se vuelva al de los padres, pero también que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. ¿Por qué diría Dios ese tipo de palabras? ¿Por qué le diría al profeta que le dijera al pueblo ese tipo de palabras? ¿Cómo andaba la gente en ese entonces? Y aún hoy andamos igual. ¿Cuántos padres viven enemistados con sus propios hijos? ¿Cuántos hijos viven enemistados con sus propios padres? Dios no quiere el mal para nosotros. Dice, Él envió a Jesús no para condenarnos. Él envió a Jesús para salvarnos.
Él envió a Jesús para darnos vida eterna. Él no envió a Jesús para que todo nos vaya mal, que todo, entre más lo busquemos, más mal nos vaya. He oído gente que así dice: entre más busco de Dios, más mal me va. Recuerde que tiene un adversario, el cual no lo quiere dejar ir, el cual no lo quiere soltar. Y usted tiene que soltarse de él. Entre más mal le va, más gócese en el Señor, porque usted sabe que se está soltando de la mano del que lo tenía cautivo. ¿Quién es el que lo tenía cautivo? El pecado o el diablo, porque él es el que peca desde el principio, dice la Escritura. Por eso es importante que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Cuánto nos recomienda que se honre a los padres. ¿Para qué? Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida. Es el primer mandamiento con promesa. Pero ¿cuántos hijos no hay que se rebelan contra los padres? Porque ya se sienten grandes, porque ya van a cumplir la mayoría de edad, porque ya quieren hacer lo que ellos quieren, y aún hijos de cristianos. A veces no quieren nada con Dios, no quieren que se les diga nada, que se les discipline. Se enojan, se molestan, hasta se quieren ir de la casa. Y eso, amados, es pecado. De eso hay que perdonar, hay que arrepentirse y hay que pedir perdón a Dios. Hay que volverse a Dios. No sé cómo sea su oración por sus hijos, por su familia, pero en su oración debe de pedirle a Dios que quebrante el corazón de sus hijos, que quebrante el corazón de su familia, que le permita que haya temor en sus corazones. No es entregarle y decirle, como a veces hay personas que dicen: pues Señor, te entrego a mis hijos, te los dejo, haz como tú quieras. No, usted es quien tiene que pelear por sus hijos. Usted es quien tiene que orar, que humillarse por sus hijos, por la forma como se estén comportando, por la forma como estén viviendo, pero también por usted mismo, cómo habla, cómo actúa, cuál es su actitud, cómo está caminando en el camino de Dios. Dice aquí en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, verso 9: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo? Dice una pregunta: ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podéis agradarle si haces estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosas? Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí en Malaquías 1:6. Y dice que si no le honramos, pero oramos por el favor de Dios, para que Él tenga piedad de nosotros, dice: ¿cómo le vamos a agradar si estamos haciendo lo malo? Pero le pedimos a Dios que Él haga lo bueno, que Él tenga misericordia, que Él tenga piedad por nuestras circunstancias. Tenemos que meditar en nuestros corazones, cómo estamos caminando, cómo está caminando nuestra familia, y poner primero todo eso a los pies de Dios. Pedirle perdón por todos nuestros errores, por todas nuestras maldades, nuestras transgresiones, por todo aquello malo que estamos haciendo nosotros, nuestra familia, los que están alrededor nuestro. Podemos decir que no me debe de afectar a mí lo que mis hijos hacen o lo que mi esposo haga, porque la salvación es personal, y es cierto, la salvación es personal, pero somos una sola persona en un hogar, en una familia. Dios estableció desde Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Él nos mira
y nos ama como una familia, y como familia quiere salvarnos. Por eso también la palabra de Dios dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque Él quiere salvar toda la casa. Pero si nos ponemos en el corazón que la salvación es personal, entonces estamos haciendo a un lado lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué me importa si los demás pecan contra Dios? Allá ellos darán cuenta a Dios. No, nosotros también vamos a dar cuenta porque no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos que orar, que pedir perdón. Nehemías, cuando escuchó lo que había sucedido con Jerusalén, él dice que se humilló, ayunó, oró, lloró, pidió misericordia a Dios, pidió dirección a Dios para saber qué hacer. Él meditó con Dios para saber qué tenía que hacer y que Dios le concediera favor, le concediera gracia delante del rey para poder hacer lo correcto para ayudar a Jerusalén. Si Nehemías lo hizo, nosotros también lo podemos hacer para que Dios nos dirija, para que Dios nos guíe, para que el Espíritu Santo nos ayude a saber orar por los pecados que hay en nuestra casa, aunque no sean suyos. Son de su familia, son de sus hijos, son de su esposa, son de su esposo, son de sus padres, son de su familia. Pero Dios le va a guiar a través del Espíritu Santo cómo interceder para que todo esto cambie. Y entonces Dios pueda oír su oración y usted pueda orar pidiendo, suplicando el favor de Dios, suplicando que Dios tenga piedad de usted, de su familia. Hoy en día nos han dicho: quédate en casa. Y mucha gente, por lo que pasan en las noticias, mucha gente anda en la calle, algunos porque tienen que salir a trabajar, pero han dicho: ahora sí es necesario que salgan cubiertos de la boca, que se lave las manos más seguido y todo eso. Y hay mucha gente que está sin cubrirse la boca, como que no me pasa nada, o no pasa nada, o me vale, o no sé qué pensarán. Eso se llama desobediencia. Y después viene la consecuencia. Cuando un padre provoca ir a su hijo, a su hija, viene la consecuencia. Cuando provoca que los hijos le deshonren porque se ponen al tú por tú, viene la consecuencia, tanto para el padre como para los hijos. Cuando el esposo trata ásperamente a su esposa, viene la consecuencia. Es más, hasta el Señor dijo: trátala como vaso más frágil, para que no tengan estorbo tus oraciones. Cuando la esposa le falta el respeto a su esposo, vienen consecuencias. Y no queremos recibir consecuencias. Queremos únicamente lo bueno de Dios. Pero todo pecado, dice la palabra, que todo pecado trae muerte. Y ahora no es como antes, que Dios permitía que muriera la gente en cuanto pecaba, en cuanto lo hacía enojar. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. O sea, en el tiempo de que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volvernos a Él, de arrepentirnos y de cambiar las cosas, de arrepentirnos y de cambiar las circunstancias, de arrepentirnos y cambiar nuestras actitudes. Dice la palabra de Dios: mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. A muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría de su boca. El pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero fíjese que sigue diciendo: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido
el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Cuando no actuamos ni damos el buen testimonio en nuestro hogar, estamos invalidando la ley de Dios. Estamos haciendo tropezar a muchos cuando no cuidamos nuestro testimonio, cuando no cuidamos nuestra forma de hablar, cuando no cuidamos cuando alguien nos provoca ira y decimos cosas indebidas, cuando no cuidamos nuestra forma de hablar con nuestra propia familia. Hay muchos hogares en los que los padres le gritan a los hijos, les hacen ver todos sus errores, pero no le dan un abrazo, no le dicen un te quiero, no le dicen un Dios te bendiga, sino solamente le gritan, les reclaman, les exigen, los castigan, les prohíben, y todo eso provoca que los hijos se rebelen. Y todo eso provoca que Dios se enoje, que Dios se moleste, porque Dios dice que ha hecho pacto con nosotros, un pacto que es de vida y es de paz. ¿Para qué? Para que le temamos, para que andemos delante de Él humillados, dice. Por eso Jesús nos dijo, aprendan de mí y sean mansos y humildes como yo de corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Humilde o agresivo? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Manso o jactancioso? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Humilde o orgulloso? ¿Cómo es nuestro ego? ¿Manso o es un ego que se exalta? Somos hijos de Dios y somos especial tesoro. Somos la creación hermosa de Dios. Somos lo que Dios ha creado, no para hacernos daño, sino para gozarse Él juntamente con nosotros, para que le alabemos, para que lo adoremos, para que le sirvamos, para que le reconozcamos, para que nos deleitemos en Él. Y Él dice que si nos deleitamos en Él, Él concederá los anhelos de nuestro corazón. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Que en tu casa haya paz? ¿Que en tu casa haya armonía? Porque es ahí donde envía el Señor la bendición y la vida eterna. A veces hay escasez de dinero, hay escasez de salud, porque no hay armonía, porque no hay paz, porque por todo se enojan, porque por todo se molestan, porque por todo gritan, porque por todo se insultan. Y no es eso lo que quiere Dios. Dios quiere que aprendamos a vivir en paz. Dios quiere que aprendamos a tener comunión, a tener armonía. Por eso David dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y no solamente se refiere a los hermanos allá en la iglesia, porque allá podemos darnos beso, abrazo y saludarnos, sonreírnos. Pero ¿qué en casa? En casa también somos hermanos. En casa también tenemos un sacerdote que es el padre, el jefe de familia. Y si no hay jefe de familia, es la mujer, que es la que vive con los hijos. Es en casa lo que Dios nos está hablando, que Él ha hecho un pacto con nosotros, de paz, de bien y no de mal. Tenemos que aprender a vivir esta nueva oportunidad de cada día que Dios nos da, la nueva misericordia que Dios nos da, el nuevo día, nuevo privilegio de vivir. Tenemos que aprovecharlo cada día. A lo mejor tenemos en la mente pensamientos de que Dios no me ayudó, si es que yo no tuviera este problema, si es que yo no tuviera, Dios no hubiera permitido que me pasara esto, a lo mejor sí se podría, pero es que usted no sabe lo que me ha pasado, lo que he vivido. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe.
Y no depende de Dios, depende de nosotros. Si le estás echando la culpa a Dios por lo que te ha pasado, es que entonces no estás creyendo en Dios. Es que tu fe no está puesta en Dios. Tus ojos no están puestos en Dios. A lo mejor dices, bueno, entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Si yo sí tengo fe. A lo mejor en tu mente sí tienes fe, pero no en tu corazón. El Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En tu andar diario, ¿temes a Dios? Porque a veces nos suceden cosas porque estamos fuera del temor de Dios. Y el ángel de Jehová no acampa alrededor de los que no temen a Dios. Acampa alrededor de los que temen a Dios. ¿En qué estás creyendo? ¿En que tal vez te han hecho brujería? ¿Que tal vez te han hecho maldad? ¿En que otros te odian? ¿En que otros se desagradan porque tú eres cristiano? ¿Qué importa? Gózate en eso. Y no creas, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Si tú crees al que te dice que te hicieron brujería, entonces no estás creyendo en Dios. Tu fe no está puesta en Dios. Tus ojos no están puestos en Dios. Si mayor es Él que cualquier persona que quiera hacerte un daño. Si tú crees en la palabra que dice que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, si la crees y tienes tu corazón convencido de que esa palabra es viva, es eficaz en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en tu familia, entonces no tienes por qué creer a lo que te digan. Escuché a una persona que dijo, hay una mujer que le está haciendo brujería a tu familia. Y esa persona le dijo, no le puede hacer brujería a toda mi familia, porque hay una hermana que es cristiana. Y aquella persona le dijo, aún a tu hermana que es cristiana, también la van a hacer caer. Y ella dijo cuando le platicaron esto, a mí no me hacen nada, porque el que está conmigo mayor es. Y esas palabras se vuelvan a esa persona, porque todo aquel que me quiera hacer frente, se la verá con Dios. ¿Y sabe lo que pasó? 6 meses después, aquella persona que dijeron que estaba haciendo brujería a la familia, aquella persona falleció. ¿Por qué? Porque la confianza estuvo puesta en Dios, no en las palabras que escuchó. El enemigo anda como león rugiente y él viene y te ruge mentiras. Viene y te ruge y te hace creer que lo que él puede hacer es mayor y que tu Dios te abandonó, que tu Dios te dejó. Pero de ti depende si quieres creer lo que él te ruge, lo que él te susurra al oído. Tú tienes que saber realmente en dónde estás parada y quién es tu Padre, quién es tu Dios, quién es tu Salvador, quién es el que te ha rescatado, quién es el que vino a salvarte. El Padre envió a Jesús no para condenarte, sino para salvarte. Pero ¿qué estás haciendo para creer? Mucha gente no lee la Biblia, por eso es que duda fácilmente, por eso es que tiene miedo fácilmente, porque no permite que el amor de Dios se perfeccione en su vida. Es necesario, dijo Jesús, que vengan tropiezos, pero creed y confiad en mí. Él dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él no te ha abandonado. Fuiste tú quien te soltaste de la mano de Dios. Él no te ha abandonado, Él no te ha soltado. Cuando un niño va tomado de la mano de su mamá o de su papá y de repente se le suelta y corre y se cae, no se cayó porque su mamá o su papá lo hayan tirado. Se cayó porque se soltó de la mano. Así a nosotros nos suceden cosas que decimos, ¿dónde está Dios? Pero es porque nos hemos soltado de la mano de Dios. No hemos estado en temor. No hemos caminado en el pacto de paz que Él nos trajo, en el pacto de vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero también antes nos menciona que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y nosotros decidimos a quién le creemos,
¿Al ladrón o a Jesús? ¿Qué tanto le estás creyendo a Jesús? Te invito a que escudriñes tus escrituras, que leas, que las medites y que creas lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no te va a engañar. La palabra de Dios es una palabra que te va a hacer cambiar las cosas que tú estás pensando que Dios no ha hecho, que tú estás creyendo que Dios te ha abandonado, que tú estás creyendo que Dios no mira la injusticia que te está pasando. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quiero que escuches bien esto. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son tus pensamientos? Mírate al espejo y menciona la palabra de Dios delante de ti. Y dile a la palabra de Dios, como espada de 2 filos que eres, y viva y eficaz, corta de mí todo mal pensamiento y toda mala intención de mi corazón. Y lo mismo haz con tu familia. Utiliza esta palabra para orar y para que el Señor discierna con esa palabra viva y eficaz los malos pensamientos, las malas actitudes de los que te rodean o de ti misma. Y dile, la palabra de Dios es viva en tu corazón. La palabra de Dios es real en tu mente, es real en tu vida. Y aunque tú no quieras, Dios va a ser real en tu vida, porque Dios vino a salvarte. Y yo lo creo, y porque yo lo creo, porque yo estoy convencida, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero tienes que repetirlo y tienes que creerlo y tienes que bendecir tu vida, tienes que bendecir a tu familia y tienes que arrepentirte de las cosas que no has hecho. Tienes que arrepentirte si no has tenido temor de Dios. Tienes que arrepentirte si no has leído la palabra de Dios. Tienes que arrepentirte si no has orado conforme a la palabra de Dios y solamente haces vanas repeticiones, orando con tus propias palabras que no tienen a veces ningún sentido. Tal vez son oraciones de queja, tal vez son oraciones de estar juzgando a alguien de tu propia familia. Por eso es importante que aprendas a defender a tu familia, que aprendas a creer en Jesús. No dudes de Jesús. Jesús vino a darte vida y vida eterna. El Espíritu Santo está aquí para interceder por ti como conviene. Pídele ayuda. La palabra de Dios dice que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Empieza a tener esa comunión con el Espíritu Santo para que Él te ayude a orar como conviene por ti y por tu familia. Y pídele perdón a Dios cuando has preguntado, ¿dónde estás, Dios? Cuando has dicho, ¿por qué no me ayudaste en esto que me pasa? ¿Por qué permites esta injusticia? Pídele perdón a Dios, arrepiéntete de eso y permite que la armonía entre a tu hogar. Gracias por escuchar este programa. Soy la pastora Angélica Cruz y hoy tuvimos el honor o el privilegio o el momento de hablar de esta hermosa palabra